Génesis capítulo 13. Hoy vamos a ver algo interesante al respecto e importante para nosotros como iglesia, porque estamos enfatizando a los discípulos de Jesucristo y vamos a tocar un versículo que lo leímos hace como 8 días o 15 días, no recuerdo bien, creo que fue hace 15 días, leímos, donde Pedro se había convertido en un momento dado, fue como una piedra de tropiezo, o fue una piedra de estorbo, un estorbo mismo del Señor Jesús, ¿no? Donde Jesucristo le dice: apártate de mí, Satanás, me eres estorbo, porque no has puesto la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de este mundo, ¿de acuerdo? Eso tiene que ver con la enseñanza de Dios. Entonces vamos a ver Génesis capítulo 13 versículos. Vamos a leer todo el capítulo. Después está muy chiquito, es muy pequeño, pero solamente vamos a hacer énfasis en algunos versículos, ¿sí? Y leemos así, y leo para ustedes sigan con su vista, y dice: y subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, él y su mujer, con todos los que tenía, y con él Lot. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contiendas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en dirección al Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos, pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, dijo así: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y el oriente al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, y si alguno puede si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate y ve a la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Hoy vamos a considerar, hermanos, como creyentes. Hoy no vamos a tocar el tema de creyentes e incrédulos. No, hoy vamos a enfocarnos únicamente a los creyentes. ¿De acuerdo? Vamos a ponerles el nombre que tiene ese creyente, y es considerado como justo, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver que dentro de los creyentes justos, o sea, los que han recibido justificación de parte de Dios, conforman la iglesia invisible, los justos. ¿La iglesia invisible de quién? De Cristo. Estos, también hay dos clases: maduros e inmaduros. O sea, si estamos hablando de discípulos de Jesucristo, dentro de los discípulos de Jesucristo que ya han recibido la justicia de Dios, la justicia de Cristo en ellos, estos también
hay dos clasificaciones que se consideran maduros e inmaduros. Para ello hemos ocupado hoy el pasaje de Abraham y Lot por la siguiente forma. Primero vamos a localizar a la luz de la Escritura, que hay un contraste. Abraham y Lot. Si ustedes ven el capítulo 12 de Génesis, muestra Génesis el llamado que le hace Jehová a Abraham para salir de la tierra y su parentela, a la ciudad que Dios le mostró habitar. Pero en el capítulo 13 podemos ver con claridad que hay nuevamente la declaración de la promesa que le hace Dios a Abraham, pero también hay una situación que está viviendo Abraham con su propia familia. Y en este caso, si vemos en el capítulo 12 de Génesis, podemos ver casi en el inicio de sus versículos, como lo vimos también en el capítulo 13, hablan de Abraham, en el capítulo 12, de la esposa de Abraham y de Lot. Fueron los que salieron de la tierra y la parentela de ¿quién? Que en ese caso era del padre de Abraham, Taré. Pero en el capítulo 13 podemos ver a Abraham hablar nuevamente la Escritura y hablar también de Lot. Dice la Escritura que Abraham era riquísimo en ganado. Era riquísimo en ganado. O sea, sabemos cómo tuvo esa ganancia. Aparte, él tenía una ganancia cuando salió de su tierra, su parentela. Y sabemos que el capítulo 12 nos habla de que él recibe una riqueza por providencia de Dios. ¿Dónde? De Egipto. Ya llegando al capítulo 13, podemos ver que no solamente Abraham era riquísimo, sino también en el versículo donde vamos a enfocarnos, en el versículo 5, dice que también Lot andaba con Abraham y tenía ovejas, vacas y tiendas. La Biblia no dice que era riquísimo, pero dice que también tenía. Ahora, vemos aquí con claridad que hay dos personas. Una de ellas recibe el llamado directamente de Dios y el otro es participante de ese llamado también. No estamos diciendo que Lot no era salvo, sino ni estoy diciendo que Lot no era justificado. La Biblia declara que Lot era justo. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a observar qué es lo que dice la Escritura en 2 de Pedro para que podamos ver, no pierdan de vista el capítulo 13 de Génesis. ¿Qué es lo que la Escritura y cómo habla la Escritura acerca de Lot? 2 de Pedro, segunda carta de Pedro. Necesitamos hacer este contraste porque hay algo que debemos considerar los que ya son parte de cristianos, o somos cristianos, somos creyentes. Finalmente también hay situaciones que debemos tomar en cuenta y pensar. ¿Ok? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6 en adelante. Observe lo que dice la Escritura. 6 en adelante de Segunda de Pedro, capítulo 2, 6 en adelante. Dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró ¿a quién? Dice aquí, al justo Lot. Pedro está diciendo que Lot era justo. Hay que también tomar en cuenta esto, hermanos. ¿A qué se refiere la palabra justo? No es algo que él mismo hace relucir. O sea, no es que el hombre, la persona, el individuo, por ciertas virtudes da a manifestarse a los demás o manifiesta a los demás. No es eso, hermanos. Sino que aquí Pedro está hablando en una forma teológica que conocemos en la rama de teología, en soteriología, que es la justificación. Esta justificación, hay tres clases de justificación teológica, hermanos, que debemos considerar. Una de ellas, la primera es la justificación posicional. ¿Cuál es esa justificación posicional? La que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y cuando el Padre nos hizo un llamado eficaz a nosotros, pasamos por la cruz e inmediatamente hubo lo que se llama la doble imputación. Nuestros pecados fueron puestos sobre Jesús y la justicia de Cristo fue puesta en nosotros. Finalmente, Dios, haciendo justicia al pecado, lo hizo sobre Jesucristo.
el que llevó nuestros pecados para librarnos a nosotros de nuestros pecados. Eso significa que nosotros no nos hicimos justos, sino que Él nos hizo justos. ¿Ok? Pero la santificación también son en tres aspectos. La santificación posicional tiene que ver a partir desde la cruz del Calvario. Nosotros no fuimos hechos santos de nuestra parte por nuestras buenas obras, no. O por obediencia a la ley, no, eso no. No nos hicimos santos así. Primero, el Señor nos tuvo que declarar santos. Eso significa santificación posicional. Recuerden, tres clases de santificación. Santificación posicional. Y número dos, santificación experimental o progresiva o gradual. ¿Esa cuál es? Es la que nosotros realizamos ahora que nosotros hemos sido hechos salvos. Podemos responder voluntariamente a las demandas que hace Dios a la luz de la Escritura. Por esa razón, impulsados nosotros por el Espíritu Santo, nosotros obedecemos y debemos obedecer la palabra de Dios para santificación nuestra. Eso se llama santificación experimental, progresiva o gradual. Esta santificación, también cabe mencionar, hermanos, que no todos tenemos el mismo grado de santificación experimental. Fuimos hechos santificados, o fuimos hechos santos, una declaración de santos, todos participamos de la posición de la cruz. Pero a partir de ahí en adelante, nosotros tenemos un compromiso de obedecer a Dios. Y en esa obediencia, todos nosotros tenemos una diferente clasificación de santidad, o en este caso, un diferente grado de santidad. Con esto quiero decir que hay personas que han recibido la salvación, y ustedes podrán ver que hay personas que recibiendo la salvación, hay veces que su testimonio no suele ser confiable o palpable. ¿Por qué? Por muchas evidencias que está manifestando el individuo. Quiere decir que él tiene un grado de santidad muy pequeña, muy pobre, muy raquítica. ¿Por qué? Porque lo que hace posible una santidad experimental es que nosotros debemos escuchar la palabra de Dios, la cual va a ser ese proceso en nosotros, el incrementar la santidad de nosotros. Decía un siervo de Dios, cuando nosotros nos conformamos solamente en leer la palabra de Dios en nuestras casas y no acudiendo a una iglesia, lo que estamos haciendo nosotros, estamos rechazando un grado de santidad que podemos recibir en una iglesia local a la exposición de la palabra. ¿Por qué la exposición de la palabra? Porque por medio de la palabra nosotros somos confrontados, por medio de la predicación de la palabra, nosotros somos confrontados por lo que se está exponiendo. Así que no nos conformemos con leer en casa la Biblia solamente. Necesitamos y debemos buscar un lugar para congregarnos, para escuchar la palabra de Dios. La santificación progresiva o gradual o experimental tiene que ver con la palabra. Escuchamos la palabra y nosotros comenzamos a crecer y a madurar. La santificación final, se le conoce así, la tercera parte es la santificación final, tiene que ver finalmente, ya cuando seamos nosotros glorificados o levantados, finalmente seremos semejantes a Cristo. Ya esa es la final. Así que mientras tengamos vida y estemos aquí en la tierra, nuestro deber es obedecer la palabra de Dios y santificarnos en su palabra. Santificarnos en su palabra. Dice aquí, volvemos a repetir, 2 de Pedro capítulo 2, dice que, y libró, ¿quién libró? Obviamente libró Dios a quién, al justo. ¿Cómo sabemos que fue Dios? Porque dice el versículo 4 de este mismo capítulo, dice, porque Dios no perdonó. Ok, el versículo 5 dice, y porque Dios no perdonó tampoco al mundo antiguo. Entonces el versículo 6 dice, y si condenó también Dios
por destrucción condenó a quien, a Sodoma y Gomorra. Entonces fue Dios quien habla ahora en el versículo 7, dice, y Dios libró al justo. ¿Quién libró? Dios. Dios libró a Lot y lo consideró justo. No porque Lot haya sido bueno, hermanos, debemos recordar que vamos a hablar un poco de Lot. Vamos a ver que hay creyentes en la iglesia con un tipo de Lot. Pero eso no significa, oigan bien, que puede descansar así como usted va en esa forma de vivir. No, porque para eso la palabra es manifestar a cada uno de nosotros para cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de seguir. Dice que fue Dios entonces quien salvó, en este caso libró al justo. Dice abrumado, este justo estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Oiga bien, este justo estaba abrumado, estaba viviendo ¿en dónde? En Sodoma y Gomorra. Leímos, según lo que dice Génesis, que Lot finalmente cuando se separa de Abraham, por un altercado que hubo con sus pastores entre ambos, ¿qué dijo Abraham? Dijo Abraham, le dijo a Lot, le dijo, te ruego que te apartes. Abraham le dijo a Lot, te ruego que te apartes de mí. O sea, finalmente no haya ningún altercado entre tú y yo. ¿Acaso no ves que la tierra en esta región no es suficiente para nosotros? Pero tienes, mira, ve más allá. Apártate de mí, para que no haya ese altercado. Ahora, fíjense nada más cómo son las cosas. Cuando Lot, dice la Biblia que él alzó su mirada, si usted lo logra ver, no descuidemos la cita bíblica que tenemos, esta de 2 de Pedro, vamos a hacer la comparación. Si usted logra ver en el versículo 10 del 13 de Génesis, dice la escritura que Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Ahora, esta llanura del Jordán dice que era semejante al huerto del Edén. Era hermosísima, próspera, riquísima, hermanos. Y dice que también era como la tierra de Egipto, abundante. Dice que Lot puso su mirada ¿en dónde? En las cosas prósperas, abundantes, ricas. O sea, finalmente su mirada no estuvo como la mirada de Abraham, mirando hacia arriba, sino que Lot estaba mirando ¿dónde? Hacia abajo. Ahora, a partir de ahí que Lot vio la riqueza y la prosperidad, que estaba en dirección de Zoar. La ciudad de Zoar, hermanos, significa en el hebreo pequeña, y también tiene que ver Zoar con la destrucción de Sodoma y Gomorra, porque también cuando Lot fue secuestrado, juntamente conquistado por 4 reyes, podemos ver que en el capítulo posterior, en este caso, el de ahí de Génesis, cuando Abraham liberta a Lot, en el capítulo 14, podemos notar nosotros que es Lot, después de que ha sido librado también de la destrucción de Sodoma y Gomorra, en el capítulo 19 de Génesis, es Lot quien pide no ir a las llanuras, sino quedarse en Zoar. Pero aquí, en Zoar, dice aquí la escritura, dice, antes de que destruyese Sodoma, dice que Lot comenzó a acercar sus tiendas, ¿hacia dónde? Hacia Sodoma y Gomorra. Versículo 11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y así fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Versículo 12, Abraham acampó en tierra de Canaán. Abraham se quedó ahí, y en tanto Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas ¿hasta dónde? Sodoma. El hecho de que Lot, hermanos, se apartara de Abraham, si usted recuerda, hay otra historia bíblica de una moabita que no quiso irse a su casa después de que su esposo también había fallecido y que también su suegra había quedado viuda. Podemos notar que esa moabita no quiso irse a su pueblo, aunque su suegra le dijo, vete. Ella dijo, no, mi pueblo será tu pueblo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y donde tú murieres, yo moriré. Esta moabita era participante de un pueblo pagano,
Pero hermanos, ¿por qué Lot no quiso? Es una pregunta que nos debemos hacer y también me he hecho. ¿Por qué Lot, en lugar de escoger, decir lo mismo a Abraham, no me apartes de ti, porque tú recibiste el pacto, porque tú recibiste el llamado, no me alejes de ti o permíteme estar un poquito distante, pero no lejos de ti? Sino que Lot finalmente lo que escogió es ver con sus ojos la comodidad, la conveniencia de su corazón. ¿Me explico? En lugar de aceptar quedarse, vivir bajo la autoridad de Abraham, no, sino que él decide mejor apartarse, o fue muy buena opción, casi para él una buena sugerencia de Abraham, y decide apartarse, y se fue alejando. Dice la Escritura que fue poniendo sus tiendas poco a poco hasta acercarse a Sodoma. Oigan bien, ahí en el mismo versículo, capítulo 13, dice el versículo 13, mas los hombres de Sodoma, ¿cómo eran? Malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Capítulo 2 de 2 de Pedro, versículo 7, dice que Lot estaba abrumado. Bueno, primero dice la Escritura que él se estaba acercando a Sodoma, pero ya aquí podemos ver que hasta el capítulo 19 de Génesis, la Biblia dice que era Lot quien estaba a las puertas de la ciudad, pero él no vivía en las puertas de la ciudad, porque cuando dos mensajeros llegaron a ver a Lot, es Lot quien nos hace pasar a la ciudad y entrar a su casa, y su casa ya no estaba ni a la entrada de la ciudad, ni cerca de la ciudad, sino estaba dentro de la ciudad, hermanos. Porque los mismos mensajeros, los mismos ángeles que sacaron a Lot, dice la Escritura que tomaron a la familia de Lot y casi los tomaron y dijeron, salgan de aquí. Los tuvieron que acompañar a las afueras de la ciudad. Hermanos, es una tristeza que muchos, y lamentablemente así muchos cristianos, en lugar de poner su mirada como Abraham también lo hizo, estén poniendo su mirada como lo hizo Lot. Dice que era Lot quien estaba abrumado. Pero si estaba abrumado, ¿quién lo fue acercando a Sodoma? ¿Acaso no fue él? ¿Acaso no fueron sus intenciones? ¿Acaso no fue sus necesidades? ¿Acaso no fue su comodidad? ¿Quién lo acercó? ¿Quién le dijo que debería escoger ese lugar? ¿Quién? Sigue diciendo, la nefanda conducta de esos malvados, porque este justo que moraba entre ellos, oigan bien, afligía cada día su alma justa. ¿Cuál era la costumbre que ellos usaban para afligir su alma? La Biblia nos habla, por ejemplo, el libro de Job. Exactamente, arrepentirse en ceniza y vestirse de cilicio. Hacer ayuno. O sea, finalmente podemos ver que este justo estaba clamando desde adentro, ¿de dónde? De Sodoma y Gomorra. Pero, hermano, ¿cómo es posible que este justo estaba clamando dentro de Sodoma y Gomorra y en lugar de ver la necesidad y el peligro que corría también su familia, ¿por qué no sacó a su familia de ahí si estaban corriendo peligro? La influencia de Sodoma y Gomorra cometió, hermanos, más adelante podemos ver en Génesis, una atrocidad en el pensamiento de las hijas de Lot. La esposa de Lot, dice la Escritura que ella fue convertida en estatua de sal, en una piedra de sal. ¿Por qué? Cuando los ángeles habían dicho que Jehová iba a destruir Sodoma y Gomorra, ellos decidieron mejor, ella quiso voltear. Tenía una vida hecha en donde, en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué no vio Lot eso en su familia? Es una tristeza, porque aunque hubiese un justo, hermanos, en el caso de muchos de nosotros, gracias a Dios, algunos tenemos un matrimonio que se congrega, algunos no, tristemente. Algunos de nosotros, gracias a Dios, tenemos hijos que se están congregando, otros no, sus hijos no están congregando, pero hermanos, eso tiene mucho que ver con la madurez del creyente en la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios
que al creyente le va a ayudar a discernir entre escoger las cosas que favorecen su vida espiritual y las cosas que perjudican su vida espiritual. Pero eso va a ser a la luz de la Escritura y en la predicación del Evangelio y por el Espíritu Santo que va a estar moviendo motivando. Y es más, muchas veces el Espíritu Santo lo ha hecho, pero también muchas veces el creyente se ha portado de esta forma, resistiendo al Espíritu Santo. ¿Qué es resistir al Espíritu Santo? Finalmente es un desinterés, una indiferencia a lo que usted escucha en la palabra y decir, pero eso no es posible, no es para tanto, no debería ser así, no lo creo. Entonces eso, evadir muchas cosas que el Espíritu Santo está haciéndole ver a usted está resistiendo al Espíritu Santo. Y cuando contrista usted al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo también se contrista, es porque usted finalmente comete el pecado que el Espíritu Santo le habló a la luz de la Escritura para que no siguiese cometiendo el pecado. Entonces dice que aquí Lot estaba haciendo clamor, pero hermanos, estaba haciendo el clamor dentro de la ciudad. Y dice aquí más adelante, versículo 9, hay algo muy maravilloso que podemos entender aquí. Dice, y sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio. ¿Qué podemos ver aquí? Díganme, finalmente Dios libró, salieron 4 de Sodoma y Gomorra. ¿Dios libró a los 4? No. ¿A quién libró? ¿A quién libró Dios? A uno. Aquí dice nada más a uno. Pero sus hijas, ¿acaso no? Hermanos, sus hijas cometieron uno de los pecados gravísimos. Sus hijas tenían la mentalidad de Sodoma y Gomorra. La influencia de Sodoma y Gomorra. ¿Acaso sus hijas no sabían que Lot era pariente de Abraham? ¿Acaso no debería ir Lot saliendo de Sodoma y Gomorra a acudir a donde se encontraba su tío? ¿Acaso no recibiría más estando al lado de su tío? No, él dice la palabra de Dios que él dijo, permíteme llegar a Zoar, no a Lamonte, sino a Zoar. La Escritura nos muestra también que finalmente él ve que en Zoar no puede estar seguro, sino que también corría peligro y corre finalmente a las montañas, y ahí en las montañas sus propias hijas lo emborracharon, una un día y la otra el otro día, y lo violaron. Sus hijas violaron a su padre, creyendo que ¿quién? Ya no habrá más descendencia de nuestro padre, pues metámonos con nuestro padre. Tenían la mentalidad de Sodoma y Gomorra. El peligroso es este mundo, hermanos. Este mundo actualmente es muy hostil a nosotros. Sus filosofías, su pensamiento, sus buenas intenciones, no siendo bíblicas, hermanos, son peligro para nosotros como creyentes. Es mucho peligro, es muy peligroso para la vida de nuestros pequeños también. Es muy peligroso para la vida de sus hijos que están en la escuela, para sus hijos que están queriendo emprender una carrera, para sus hijos que están trabajando, para ustedes mismos que están laborando. Es un peligro este mundo. Y como creyentes, si no tenemos cuidado, hermanos, si bajamos nuestra mirada, estaremos en rumbo. ¿Yendo rumbo a dónde? Hacia las llanuras del Jordán, como también lo hizo, ¿no? Buscando nuestra comodidad. Una diferencia entre Abraham y Lot grandísima, hermanos. Regresamos, por favor, a Génesis 13. Y dice la Escritura, enfocando ahora en Abraham, porque ya leímos el 12, dice que Sodoma y Gomorra era muy grande el pecado de ellos, eran hombres malos, pecadores contra Jehová. Si consideramos nosotros el capítulo 19, antes de pasar a Abraham, si consideramos el capítulo 19 de Génesis, hablando un poquito más de lo que sucedió después de que Lot quedó libre de la destrucción, juntamente con sus hijas, la palabra nos muestra que Lot, finalmente la descendencia de Lot, nos hablan de 2 pueblos grandes.
pero muy rebeldes, llamados moabitas y amonitas. Estos pueblos, esta descendencia de Lot, hermano, fue enemigo muy, pero muy archienemigo del pueblo de Dios. Fueron hijos rebeldes, pueblo rebelde, pueblo idólatra, pueblo que no amó ni quiso ni jamás quiso al pueblo judío y que siempre estuvo en contra de su Dios. Siempre. Siempre. Veamos ahora en ese contexto, si nosotros como padres no tomamos en cuenta lo que la Escritura dice, como padres, como creyentes, como hijos, como estudiantes, como trabajadores, si no tenemos en cuenta que primero ante nosotros es Cristo Jesús, es el Evangelio, es Dios mismo, ¿sabe qué va a pasar? Habrá consecuencias terribles. ¿Acaso no nos hemos dado cuenta que aún hijos, los mismos hijos de los hermanos de la iglesia, y no solamente de esta iglesia, sino de hermanos de iglesia, los mismos hijos, son hijos rebeldes contra Dios? Algo que no sé si han notado, mi pequeña cuando termina el servicio dice, bravo, gracias, ya, hace fiesta. ¿Verdad que suena gracioso, hace reír y suena? Pero realmente a mí no solamente me hace reír, sino me pone a preocupar, me preocupa mucho. Porque siendo pequeña, tengo que cultivar en ella no solamente el hecho de que venga a la iglesia, se congregue en la iglesia, participe de la iglesia y adorar a Dios, sino que también en mi hogar y en mi casa, en mi cuarto, en la familia, ella también viva el Evangelio. No solamente es traerlos a la iglesia, sino también nosotros ser el reflejo del Evangelio para que ellos reciban también las nuevas de salvación por nuestra forma de ser. Porque con el testimonio también les predicamos. ¿Me explico? Me preocupa ver que ella dice, ya acabó, bravo, vámonos. Suena gracioso, pero me preocupa. Spurgeon llegó a decir que la iglesia debería ser el lugar más seguro y delicioso para estar los que somos hijos de Dios. Pero parece ser que la iglesia no llega a ser eso. Si ustedes han escuchado, de hecho, han escuchado hablar del sargasmo, famoso sargasmo, no sarcasmo, sargazo, famoso sargazo, perdón, me equivoqué. ¿Sí? ¿Escucharon hablar en las noticias? Cuando nosotros estuvimos en Cancún, fue muy sonado eso, el famoso sargazo. Son algas marinas. Macroalgas se le llaman. Pero esas macroalgas perjudican mucho la bahía, y no solamente la bahía. De hecho, un poquito investigando al respecto, estas algas perjudican mucho porque reducen la luz y el oxígeno en la playa. Mueren los corales. Y no solamente eso, aparte, las tortugas marinas también mueren, son afectadas, son perjudicadas o afectadas. Pero también el turismo en Cancún es afectado. Ahora, si ustedes han notado la bahía de Cancún, son hermosas playas. Hermosas, pero por internet no es menos o por las famosas novelas se ha visto, ¿verdad? Pero Cancún y Acapulco son las famosas más mencionadas, Puerto Vallarta, hasta también ahorita hay otras que han sido muy exploradas, como Los Cabos, pero bueno. Pero Cancún atrae mucho al turismo por sus playas, hermosas playas, colores maravillosos. Hermanos, el sargasmo lo que hace es empobrecer, entristecer. ¿Cómo? Sargazo. El sargazo lo que hace es deteriorar, ¿sí? Deteriorar la vista maravillosa de la playa. Hermano, muchas veces, ¿por qué estoy tomando este ejemplo? Porque muchas veces dentro de la iglesia, por la manera de pensar del creyente, el creyente en lugar de ser una cosa preciosa para los demás,
O sea, el creyente, el que se congrega, el que forma parte de una iglesia, en lugar de ser una cosa esplendorosa hacia el mundo, atrayente hacia el mundo, muchas veces, por su pecado y por su falta de madurez, como lo dice la palabra de Dios, finalmente el nombre de Jesús viene a ser pisoteado. Significa que hay mucho sargazo, ¿dónde? Involucrado, introducido, ¿dónde? En la misma iglesia. Está quitando la vida a la iglesia. Le está quitando la belleza a la iglesia. Está matando, está haciendo morir la vida en la iglesia. Y tiene razón, en cierta forma, hermanos, este mundo ha formado parte, este mundo ha formado parte de esto, pero también nosotros como iglesia hemos llegado a tener la culpa porque nosotros hemos llegado a aceptar todo lo que el mundo ofrece. Si nosotros no tenemos ese discernimiento, no llegamos a tener la mente de Cristo, a la luz de la Escritura, nosotros no meditamos en la palabra, nosotros no ponemos en alto el Evangelio, si nosotros inmediatamente lo que hacemos es finalmente ceder a lo que este mundo dice, compartir lo que este mundo dice, hermanos, nosotros estamos aceptando finalmente que el sargazo entre en la iglesia. Y la iglesia pierda su hermosura. Voy a mencionar, no es el caso de esta iglesia, gracias a Dios, pero hay dos ilustraciones al respecto. Pensemos, hermanos, nosotros en que dentro de la iglesia hay hermanos que tenemos familia, conocidos, familia e hijos, pero hermanos que han llegado a pertenecer a la iglesia, han formado parte de la iglesia, hermanos, pero que han cometido pecados. Hermanos que han testificado al frente, han pasado de llegar a decir, no es el caso, digo, de esta iglesia, porque esta iglesia no hemos practicado el testimonio aquí, pasar al frente, no, pero ha habido casos donde hermanos pasan al frente rogando a la misma iglesia que oremos por los hijos de ellos, o por conocidos de ellos, o por familiares de ellos, que están en pecado, que alguna vez fueron a la iglesia, pero que ahora han pecado, son idólatras, son adúlteros, son fornicarios, son homosexuales, en fin, se ha pedido que tenga la iglesia, le ore la iglesia por ellos, para que Dios tenga misericordia y los salve, y ellos regresen. Pero hay otro testimonio que se menciona en la iglesia, y hay otro testimonio donde hermanos o hermanas de la iglesia exponen diciendo de esta forma, no pidiendo una oración, sino diciendo, doy gracias a Dios, hermano, que mis hijos están prosperando. Hay una gran diferencia en estos dos testimonios. Porque hay un testimonio que está pidiendo un hermano que sus hijos, su familia o conocidos regresen. Pero hay otro testimonio donde los hermanos y las hermanas no solamente están diciendo que piden, sino solamente están mencionando que su familia, sus conocidos o sus amigos, sus propios hijos han sido prosperados. Y que da gracias a Dios por esa prosperidad. ¿Cuál es la diferencia aquí? Hay una aflicción por algunos para que su familia regrese y oremos por ellos. Pero hay otros que finalmente se conforman ver la prosperidad de sus hijos sin importarles que sus hijos están siendo absorbidos por Sodoma y Gomorra. Sus conocidos están siendo absorbidos por Sodoma y Gomorra. Por este mundo. Hermanos, una vida próspera, una vida rica, una vida destacada, una vida realizada sin Cristo es una vida miserable. Una vida emprendedora sin Cristo es una vida miserable. ¿No han escuchado o no han notado acaso que ha habido dentro de la iglesia familias que sus hijos o familiares han destacado, han progresado, están en la política, tienen una carrera, tienen un trabajo,
Y no han visto que dentro, y fueron creyentes, y algunos realmente ni lo fueron y nunca lo serán. ¿Por qué no nunca lo serán? Digo, no es que nunca, sino prácticamente mientras el padre o la mamá o el conocido familiar no dé un testimonio de que es un creyente y viva el evangelio también allá en su casa, es una tristeza. Porque los familiares y los hijos van rumbo, ¿dónde? A Sodoma y Gomorra. Este mundo tiene malditos profetas. Y estos malditos profetas son, uno de ellos es Hollywood. Este mundo tiene malditos profetas y uno de ellos es Hollywood, otro es Las Vegas y otro es Ámsterdam. Esa filosofía donde tiene sexo libre, donde se promueve el adulterio. Hay una noticia que circuló en México donde un artista mexicano grabó la evidencia donde su hija le dice: papá, quiero vivir el sexo libre. Y el papá dice: te llevaré al ginecólogo para que te pongan un dispositivo y tengas sexo responsable. ¿Qué dijeron los artistas del mismo pensamiento de él? Un padre muy responsable con su hija. El mundo es lo que piensa. La Biblia dice todo lo contrario. El mundo quiere influenciar la vida de nosotros como creyentes, pero tengamos mucho cuidado, hermanos. Ya no sigamos nosotros acercando nuestras tiendas a Sodoma y a Gomorra. Digamos como Jeremías: vuélvenos a ti, oh Jehová, y volveremos. Y renueva nuestros días como al principio. Cuando una persona creyente baja su mirada a las cosas terrenales, y lo tocamos en un momento dado, Jesucristo se lo dijo a Pedro: Pedro, un discípulo de Jesús, apártate de mí, Pedro, me eres estorbo, porque tú no has puesto la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de este mundo. Todo aquel que se convierte en un seguidor de Jesús, que es un seguidor de Jesús y que participa de la justicia de Jesús, no siendo maduro, se vuelve un estorbo para la misma iglesia. Se vuelve un estorbo para su propio hermano que tiene a su lado. El día de ayer me tocó hablar con un pastor. Terrible. También me dijo lo mismo. ¿Qué hago entonces? ¿Qué hacemos? Si el sistema está corrupto, ¿qué hacemos? Predicar la verdad. De hecho, hay un pastor en Cancún que está luchando con la misma zona del distrito, porque lo están tachando de hereje, porque está en contra, está predicando no lo que ellos quieren que prediquen, sino lo que la palabra quiere que prediquen, y lo están tachando de hereje. Oremos por ese pastor, se llama Rodrigo. La preocupación, mientras nosotros tengamos una vida cómoda, mientras veamos que todo va viento en popa, hermanos, preocúpese. No le esté pasando lo de Lot. Todo va bien. Voy acercando mis tiendas a Sodoma y a Gomorra. Algo que sí me impresionó sobre la vida de Abraham, que no lo voy a tocar mucho, pero me impresionó, fue que Abraham intercedió ¿por quién? Por Lot. Cuando Jehová le dijo a Abraham que destruiría la ciudad, a Abraham se le vino en su mente inmediatamente su sobrino. Y él comenzó a decir: si hubiesen 50 justos en Sodoma y Gomorra, ¿destruirías al justo con el injusto? Y dijo Jehová: no. Y después Abraham insiste y dice: ¿por 45? Y dijo Jehová: no. ¿Por 40? Jehová dijo: no. Por 40 no destruiré Sodoma y Gomorra, por 40 justos. ¿Por 30? No. ¿Por 20?
No por 10. No. Inmediatamente que acabó el 10, dice, Jehová se apartó de ahí. Y realmente Abraham hizo una intercesión ¿por quién? Por Lot. Dice la Biblia que Jehová se acordó de Abraham, por eso no destruyó ¿a quién? A Lot. Porque se acordó de Abraham, hizo memoria. Ustedes han escuchado un texto que bíblico, y sobre todo la Biblia menciona, por amor a mi nombre, yo seré fiel, por amor a mi nombre. ¿Sí lo han notado en los versículos de la Biblia? Bueno, ¿saben qué quiere decir? Nosotros ahora, hermanos, tenemos un mejor y verdadero Abraham que está intercediendo por nosotros en el reino de Dios. Ahí mismo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, a los que hemos recibido justificación. Lo mismo que Jesús le dijo a Pedro cuando le dijo, Pedro, Satanás ha venido a pedir autorización para zarandearnos a ustedes como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Lo que está diciendo ahí Jesús, está diciendo, mira Pedro, tú eres flojo, mira Pedro, tú eres imperfecto, mira Pedro, tú eres, lástimamente eres un pecador. Pero yo he rogado al Padre, por eso yo he ido al Padre e iré al Padre como un sumo sacerdote. Tenemos un mejor Abraham y verdadero Abraham, que es Jesucristo. Gloria a Dios. El que está intercediendo por usted y por mí. Cuando usted clama, Señor, mis hijos están en tus manos, ayúdame. Viva primero usted el Evangelio y manifieste a su hijo el Evangelio. No solape a sus hijos, no comparta lo mismo con sus hijos. Este mundo está influenciado por Sodoma y Gomorra. El peligro es que si sus hijos tienen el pensamiento de Sodoma y Gomorra, va a ser muy triste su desgracia. A mí sí me preocupa mi hija. Y no solamente ella, sino los hijos de muchos de ustedes que no se congregan. Y oraciones hemos hecho por ellos. Ese es nuestro deber y responsabilidad, pero también el deber de ustedes no solamente orar por ellos, sino vivir usted el Evangelio, para que por el testimonio de usted ellos alcancen gracia. Este mundo dice todo lo contrario a lo que dice Dios. Si podemos pensar y entrevistamos a muchos de ustedes como padres, ¿qué más hubiesen querido que sus hijos fueran doctores, ingenieros, arquitectos? Y algunos de ellos están preparándose para eso. Otros apenas van a encumbrar en eso. Pero hermanos, ¿cuánto tiempo usted pasa con sus hijos en un devocional, en oración, en lectura? ¿Cuánto tiempo ustedes pasan y platican y les comparten el Evangelio? Les dicen esto, les dicen aquello. ¿Sabes qué? Lo que tú haces no es correcto. Aunque lo tomen a loco, usted no se canse de decirlo. Usted ha sido diseñado y puesto ¿para qué? Para ser luz en su hogar. Ser luz en su casa. ¿Tenemos una lucha? ¿Sí? ¿Acaso usted no se aflige en su hogar como Lot lo hace? ¡Ay, esta nefanda familia a veces! ¿Cómo piensa? ¿Cómo vive? ¿Sí o no? ¿No se aflige? ¡Ay, estoy viendo que esto no está bien! ¡Ay, Señor, mira esto! ¿Pero acaso usted también no tiene la culpa porque está consintiendo las cosas que ellos hacen? Claro, no se canse de clamar como Lot, porque Lot lo hizo. Pero también es necesario salir de ahí. Y el único que nos puede sacar, finalmente librar, porque hoy estamos hablando del tema de libertad, ¿quién nos puede librar? ¿Quién es? Cristo. ¿Quién puede librar a sus hijos? Cristo. ¿Quién le puede dar sabiduría a usted para orientar a sus hijos?
¿quién le da a usted la solución y el contentamiento para seguir viviendo como ejemplo y discípulo de Jesús? Cristo. Termino con esto. Abraham, dice la Biblia que él puso su confianza en él, por lo que dice el versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó, dijo, oiga bien lo que le dijo Dios a Abraham: alza ahora tus ojos. Alza ahora tus ojos. Lot fue quien alzó sus ojos sin que le dijera a Abraham, ni que se lo dijera a Dios. Es Lot quien alzó sus ojos. Pero aquí es la orden, aquí hay una autoridad sobre Abraham. Dijo, alza tus ojos. Hay un mandato. Y dice, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, obviamente en aquel momento todo lo que veía Abraham y todo lo que ves, la daré a ti. Oigan bien, pero dice la escritura que Abraham no miró solamente lo que él veía, dice que él miró más allá. Hay versículos bíblicos. Por eso es que no es aceptable que ahora los judíos estén reclamando la tierra de Jerusalén como posesión suya. Obviamente sí, físicamente es de ellos, así lo dice la escritura. Pero Abraham, dice la escritura, que Abraham no vio solamente esa tierra, esa fracción de tierra, esa porción de tierra, ese pedazo de tierra. No. Terminamos para que veamos quién es la porción de Abraham. Romanos capítulo 4, versículo 13. Dos citas bíblicas, vamos a ver. Romanos capítulo 4, versículo 13. 4, ¿sí lo tienen? Oigan bien, 4:13 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa. O sea, quiere decir que Abraham no recibió la promesa por la ley. Dice que Abraham recibió la promesa por la justificación que recibió, porque creyó. Pero dice que, ¿qué recibió? ¿Qué promesa? La promesa de heredar, ¿qué? El mundo. No nada más una porción, no solamente Canaán, el mundo. Hebreos capítulo 11 del 8 al 16. Maravilloso es lo que nos va a mencionar la palabra, porque Abraham no puso sus ojos en la tierra. Es lo maravilloso. Abraham no miró a esta tierra como su porción. Hebreos 11, 8 al 16. Y dice así. ¿Ya lo tienen? Dice así. Hebreos 11, 8 al 16. Y dice así. Leo para ustedes. Por la fe, oigan bien qué importante es la fe. Por la fe por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, al lugar. Y salió sin saber a dónde iba. Porque por la fe habitó como ¿qué? Como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Fíjense, hermanos, Dios le dijo, tú vas a heredar la tierra prometida. Pero hermanos, ¿cómo es posible que Abraham era como un extranjero y peregrino en la porción de tierra? ¿Cómo? Este lugar es la herencia, supongamos. ¿Cómo es que Dios le dijo, mira Abraham, tú heredarás esta porción de tierra? Pero dice la palabra que Abraham no vivió ahí como propietario de esa posesión, sino vivió como extranjero peregrino. ¿Saben por qué? Porque el Dios que le prometió esa herencia, para que esa herencia pudiera recibir a Abraham, Dios debería morir. Pero como Dios no muere, Abraham esperó en la promesa infinita de Dios.
en la promesa eterna de Dios. Como peregrino extranjero, en ese lugar. Oigan bien, aunque esa propiedad, físicamente hablando, la poseyeron los judíos, pero él dice que él sabía que no era esa tierra la que él iba a heredar. Oigan bien lo que sigue diciendo. Porque dice, porque esperaba la ciudad. Oigan bien, ¿cuál ciudad? Esperaba la ciudad, perdón, versículo 8, porque por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en las tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Isaac y Jacob. Aquí viene este versículo. Por la fe, eso significa el versículo 10, porque esperaba por la fe la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Quiere decir que Dios construyó Jerusalén? ¿Que los fundamentos están puestos en Jerusalén? No, no está hablando de esa tierra. ¿Se dan cuenta lo que le dijo Dios a Abraham en Génesis? Y su mirada permaneció siempre arriba, mirando arriba, buscando las cosas eternas, buscando las cosas que Dios prometió a la luz de la Escritura, manifestándolas. Él no bajó su mirada. Es cierto, en esta vida disfrutó de lo que había, pues era peregrino extranjero, pero él puso su mirada en las cosas que son eternas. Sigue diciendo, por la fe, también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo en edad, porque creyó que era fiel quien lo prometió. Por eso creyó Sara, porque creyó que el que lo prometió es fiel. Por lo cual, de uno y de ese, ya casi muertos. ¿Cómo es posible? Ya eran viejos, ya casi muertos. Salieron como las estrellas del cielo en multitud. Una descendencia. Abraham tuvo 12 príncipes con el hijo de Ismael y tuvo 12 tribus con su hijo Jacob. Ok. Pero dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Estos murieron sin recibir la promesa. ¿Cuál tierra? ¿Cuál? La tierra prometida. Ellos murieron sin recibir esa tierra prometida. Pero dicen que esperaron en eso, sino que mirando de lejos, estos mismos hijos y descendientes de Abraham, dicen que miraron de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiese estado pasando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. O sea, si pensaban en una tierra, tenían tiempo para volver y poseerla otra vez. Y no solamente ellos, sino sus hijos. Pero aquí viene el 16, es el bueno y la confirmación de este pasaje. Dice, porque anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios preparó una ciudad. ¿Saben quién es nuestra porción? En este mundo, no es este mundo. O sea, vamos a heredar este mundo, finalmente sí. Pero nuestra heredad eterna es Cristo Jesús. Amén. No baje su mirada, hermano. No sea como Lot. Si quiere, disfrute de lo que probablemente usted pueda recibir en este mundo, pero no que este mundo no posea su corazón. ¿Qué peticiones tiene usted? Es más, les invito a estar de pie. Hoy vamos a hacer eso y un poquito algo diferente. ¿Qué espera Dios? ¿Qué peticiones tiene hoy de Dios? ¿Cuál es la primera petición que hoy tiene? Y le dice Dios, hoy tengo esta petición especial en mi vida. ¿Qué petición tiene? Si lo que usted le va a pedir a Dios, oiga bien, si lo que usted le va a pedir a Dios
Usted va a ser responsable. Obviamente Dios no va a conceder caprichos, pero va el Señor a movernos, a rogar por lo que queremos muchas veces. Porque Él ha puesto ese sentir para querer lo que deseamos, necesitamos. Pero también diga esto: lo que yo poseo, lo que yo quiero, lo que yo necesito, te va a honrar. Lo que yo necesito y pido va a glorificarte. Lo que yo traigo, hago, tengo, soy y pido, ¿va a honrarte? Te suplico, en esta vida y en esta tierra, me lo concedas por tu misericordia. Oiga bien, por tu misericordia. Pero no permitas que mi mirada y mi visión baje, que vaya rumbo a Sodoma y Gomorra. Soy justificado, sí soy justificado, pero mis acciones y mis decisiones van a acarrear y van a traer muchas veces complicaciones a mi vida espiritual. Puede que usted sea justificado, pero sus malas decisiones por una falta de madurez lo van a llevar a pagar también las consecuencias por esas malas decisiones. Dígale al Señor: ayúdame también a tomar buenas decisiones, a ser sabio en mis decisiones. Si me equivoco, ayúdame a corregir. Si me has dado vida, ayúdame a corregir. De nada sirve que uno de ustedes llegue a decir: pero es que he sido prosperado, he conocido personas que han prosperado y son buenas. Pero hermano, personas buenas, prósperas, ricas, bondadosas y generosas, si no tienen a Cristo, hermano, son miserables. ¿Qué es lo que quiere usted que sean sus hijos? ¿Qué es lo que quiere usted? Fíjese, un pastor dijo esto y con eso terminamos. Un pastor llegó a decir: si tus hijos son doctores, arquitectos, ingenieros, pero no son cristianos, has fracasado como padre. ¡Qué terrible demanda tenemos, padres de familia! Por eso no vayas más rumbo a Sodoma y Gomorra. Regresa. Dile al Señor como Jeremías: vuélvenos a ti, Señor, y nos volveremos. Y renueva nuestros días como al principio. ¿Acaso no le da tristeza la forma en que este mundo a usted lo trata? Sí, da tristeza. Pero si es para complacer a Dios siendo creyentes, ¡qué mejor! ¿Pero acaso no siente horrible que sus hijos van rumbo a Sodoma y Gomorra? Que muchos familiares van rumbo a Sodoma y Gomorra. Que muchos de sus familiares y conocidos, amigos, piensan como Sodoma y Gomorra. Que aún viendo el juicio de Dios, no se apartan de su pecado, sino que buscan todavía, como aquellos hombres buscaban, la puerta para entrar y violar a aquellos hombres que visitaban a Lot. Aún a pesar que habían recibido la ceguez o la forma de no podían ver finalmente su propio pecado, su propio alimento por el pecado, por la satisfacción de su pecado, querían llegar a satisfacer su pecado. Hermano, cuando Dios manifieste un juicio sobre usted, permita finalmente, como también Job pasó, aquellos males vengan a nuestras vidas. Hermano, dígale al Señor: ayúdame. Ayúdame a poner mi mirada en ti. Glorifica a Dios por si usted ha sido tratado, que su familia se ha vuelto rebelde a Dios, sus hijos son rebeldes a Dios. Lo que sí podemos saber es que Dios es quien da la libertad. Dios es el libertador. Pero piense usted, ¿qué rumbo está tomando? ¿Está tomando el rumbo correcto? ¿Está tomando el rumbo a donde Lot fue? ¿O está tomando el rumbo que Abraham tuvo? Por fe, Abraham no bajó la mirada.
Es la palabra de Dios que le va a dar a usted madurez. Cantaré esta alabanza mientras usted sigue orando a Dios. Y dice así, esta alabanza: conozco que todo lo puedes y que en mi pensamiento nada puedo esconder. Conozco que todo lo puedes. Mi pensamiento, en mi pensamiento nada puedo esconder, nada puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, hablaba lo que no entendí, y de oídas te había oído. Una vez más, conozco que todo lo puedes. Conozco que todo lo puedes, que en mi pensamiento nada puedo esconder, nada puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, hablaba lo que no entendía, y de oídas te había oído. Más ahora mis ojos te ven, más ahora mis ojos te ven. Yo me rindo a tus pies y me arrepiento Más ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré, y tú me enseñarás, Señor. Padre, en este momento te pedimos, mira, Dios, en esta iglesia también hay hijos. Muchos de nosotros como padres tenemos hijos. Y este clamor y este ruego que vamos a hacer va a ser por ellos. Salva a nuestros hijos. Te lo suplicamos. No somos nadie nosotros para exigirte algo. No. Pero si tú has puesto en nuestro corazón el dolor por ver que nuestros hijos, este mundo es hostil y malvado, perverso, sucio, los va a lastimar con sus malditos profetas y profetizas que siguen introduciendo en el pensamiento de ellos, bombardean sus pensamientos para recibir una filosofía mediocre, vana. Te suplicamos y te pedimos, salva a nuestros hijos. Desde los más pequeños hasta los que también ya son adultos, que están fuera. Sálvalos. Sálvalos, Señor. Ten misericordia. Perdónanos si nosotros mismos hemos provocado una desviación. Los hemos ahuyentado. Nos hemos alejado de tu presencia. Hemos construido casas fuera y cada vez más cerca, hasta introducirnos a Sodoma y Gomorra. Te pedimos perdón porque nos ha faltado sabiduría. Perdónanos porque nosotros no hemos puesto y no hemos tomado en cuenta tu palabra como primer lugar, como el centro de nuestra vida, como el centro de nuestra convicción, como el centro de nuestra confianza. Perdónanos, pero ayúdanos a portarnos valientemente, orientarlos en amor, corregirlos con amor y verdad a nuestros hijos, a reproducirnos, evangelizándolos con nuestra forma de vivir en el Evangelio y nuestra forma de testificarles el Evangelio. Que pasemos también
podamos, Señor, realizar. Instrúyenos, danos sabiduría que podamos pasar en casa, en nuestras casas, un tiempo devocional, de oración, lectura bíblica, estudio bíblico, en orientación a ellos. Es importante. Por los hijos que son adultos, que están estudiando y que están renuentes al Evangelio, renuentes a tu palabra, renuentes al cristianismo. Probablemente nosotros como padres hemos incurrido en muchos errores. Pero eso no significa que no podamos decirles. Eso no quiere decir que no podamos amonestarles. Por eso, aquí volvemos, para que tú nos des sabiduría. Y los padres, teniendo hijos grandes, adultos, puedan instruir a sus hijos. Puedan seguir, Señor, orando por ellos para que ellos nos alcancen. El dolor que has puesto en el corazón por nuestros hijos, el ver que, de qué forma se están alejando, o este mundo los va a alejar. Señor, te suplicamos, en el nombre de Jesús, con tu ayuda, tú los libertes, tú los salves. Amistades, amigos, familia, parientes, que conocieron el Evangelio, que tropezaron y cayeron, y ahora viven construyendo hacia Sodoma y Gomorra. Ayúdanos para hacer testimonio de ellos.